Bienvenidos a este curso de piano para principiantes adultos de Jane Bastian. Este es el libro que vamos a utilizar como guía para el aprendizaje del piano. Es el libro nivel 1 y la unidad que vamos a ver hoy es la unidad número 2. Comenzamos con esta unidad número 2 del libro Curso para piano de Jane Bastian. Lo primero que vamos a ver es el pentagrama y las claves. Pentagrama. Pentagrama significa penta 5 grama líneas. Quiere decir que son 5 líneas. Dentro de esas 5 líneas se generan también estos 4 espacios, donde vamos a ubicar las notas musicales. Y además de las notas musicales, vamos a ubicar las claves. Importante para leer música en el pentagrama. El pentagrama agudo, porque normalmente lo vamos a tocar con la mano derecha, está indicado con la clave de sol. Y el pentagrama grave, que normalmente vamos a tocar con la mano izquierda, está indicado con una clave de fa. El pentagrama agudo y el pentagrama grave están unidos por una abrazadera o signo de unión para formar el gran pentagrama musical para leer partituras de piano. Observamos acá en este pentagrama cómo estamos conformando las 5 líneas y los 4 espacios. Las líneas y los espacios siempre se cuentan de abajo hacia arriba. Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 y la quinta línea. Y lo mismo con los espacios. Recuerdan que en la unidad número 1 de este libro habíamos realizado pequeñas piezas musicales con la posición de do. En la mano izquierda colocábamos nuestras manos en do, re, mi, fa, sol y la mano derecha también do, re, mi, fa, sol. Acá están representadas estas notas en el pentagrama. Lo que tocábamos con la mano derecha está representada en el pentagrama agudo con la clave de sol. Y lo que hemos tocado con la mano izquierda está representado en este pentagrama con la clave de fa o pentagrama grave. En ambos pentagramas musicales y en ambas claves vamos a encontrar unas notas que son muy importantes y nos van a servir de guía. Vamos a ver la clave de sol. La clave de sol comienza a dibujarse desde la segunda línea del pentagrama. Y por lo tanto, a la nota que se ubica en la segunda línea le da el nombre. Por eso, la notita que encontramos en la segunda línea del pentagrama de clave de sol se llama sol. Y luego tenemos en la clave de fa, que comienza a dibujarse en la cuarta línea, le da el nombre a la cuarta línea de fa, igual que la clave. Observemos ahora el pentagrama grave, o sea, el pentagrama que tiene la clave de fa. Pueden observar que do comienza a dibujarse en un espacio, re en la línea, mi está en un espacio, fa está en la cuarta línea y sol en un espacio. Esto quiere decir que todas las notas se dibujan en las líneas y en los espacios, una al lado de la otra. ¿Qué sucede ahora en el pentagrama agudo, en el pentagrama que contiene la clave de sol? Si comenzamos a ver a sol, que se dibuja en la segunda línea, si vamos en forma descendente, o sea, hacia abajo, fa se va a escribir en el primer espacio, mi en la primera línea. Y si tengo que seguir bajando, las notas ahora ya no tienen líneas o espacios, porque el pentagrama se ha finalizado. Entonces re queda abajo del pentagrama y es una nota que está en espacio, y do, la nota que continúa hacia abajo, que tiene que dibujarse en la línea, se grafica una línea adicional para que la nota se encuentre en la línea. Y por lo tanto tenemos notas en línea, en espacio, en línea, en espacio, en línea, y así sucesivamente hasta que se termina el pentagrama hacia arriba y voy a comenzar a dibujar líneas adicionales superiores. En el caso de la línea adicional que tiene do, el do central,
son líneas adicionales inferiores porque están por debajo del pentagrama. La cifra del compás. Existen en todas las partituras 2 números que se escriben al lado de las claves. Esta indicación es del compás. Normalmente le llamamos la métrica del compás. El número superior o numerador indica cuántos tiempos entran en cada compás. Por lo tanto, en un compás de 2/4 van a entrar 2 tiempos en cada compás. En un compás de 3/4 entrarán 3 tiempos en cada compás. Y en un compás de 4/4 van a entrar 4 tiempos en cada compás. El número inferior o denominador nos indica qué figura vale un tiempo. Existe una tabla de denominadores donde nos indica que el número 4 del denominador corresponde a la negra. Por lo tanto, en los compases simples, que son 2/4, 3/4 y 4/4, la figura negra vale un tiempo. Y ha llegado el momento en esta unidad donde vamos a leer el pentagrama y vamos a tocar exactamente lo mismo que tocamos en la unidad 1, sino que antes lo tocábamos con los números de los dedos, con la digitación 5, 4, 3, 2, 1. Y con la mano derecha 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a ver, en el pentagrama con la clave de sol, o el pentagrama agudo, tenemos el do central. Es este, es el do que mejor podemos cantar, porque después tenemos otros do, son un poquito más difíciles de entonar. Bien, entonces tenemos el do central, que es una nota que se escribe en la línea, tiene una línea adicional inferior, el re está debajo del pentagrama, el mi ocupa la primera línea del pentagrama, el fa el primer espacio del pentagrama y sol la segunda línea que pertenece a la clave de sol. Y en la mano izquierda tenemos nuestra nota importante que era fa, que compartía la cuarta línea con la clave de fa. Entonces tenemos a do en el segundo espacio, clave de fa, pentagrama grave, re en la tercera línea, mi, tercer espacio, llegamos a fa, cuarta línea y cuarto espacio, último espacio del pentagrama para la nota sol. Y de esta forma entonces tenemos nuestra posición de do, Cuando vemos las notas musicales en el pentagrama, y no importa con qué clave se dibujen, vamos a ver que las notas se mueven de 3 maneras. Puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, o las notas pueden repetir. Este ejercicio que se encuentra en posición de do, que tenemos en la página número 14 del libro de Bastien, es el mismo ejercicio que tocamos en la unidad 1 con la digitación de los dedos. Las figuras musicales que encontramos en este ejercicio son las mismas que teníamos en la unidad 1. Negras, blancas, ta, ta, y redondas. 1, 2, 3, 4. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a ubicar nuestra mano en una posición redondita. Apoyamos el pulgar y después las yemitas de los dedos. Si vemos la mano desde arriba, vemos que mantiene esa posición redondeada y no esto. Ahí.
Lo que tocamos entonces en la unidad número 1 con la digitación, vamos a leerlo ahora en el pentagrama. Colocamos nuestras manos en posición de Do y comenzamos. Tres, cuatro. Pentagrama grave. Al claro de la luna. Vemos que en esta canción no hay absolutamente nada en la clave de Fa, o sea que solamente vamos a ejecutar la mano derecha con el pentagrama agudo, pentagrama en clave de Sol. Y nos indica ahí en el Do central el dedo 1. Entonces comenzamos. Y eso sería todo con esta pequeña canción. Ahora, con esta pieza musical Martinillo, no tenemos ninguna nota musical en la clave de Sol. Así es que solamente vamos a tocar el pentagrama de clave de Fa. Empieza con el dedo 5, la nota más abajo que tenemos, que es Do. En la Oda a la Alegría vamos a tener un pentagrama, un sistema con la clave de Sol donde vamos a tocar, y en el segundo pentagrama, el segundo sistema, la clave de Fa. Comencemos entonces con el pentagrama agudo. Los acordes en Do mayor. Ese uno que ven que está escrito en números romanos se le llama tónica, y la B corta con el 7 se llama séptima dominante. Progresión de acordes. El cambio de un acorde a otro, cuando lo ejecutamos en el piano, se llama progresión de acordes. Esto quiere decir que en algún momento vamos a saltar de hacer un acorde de tónica a un acorde de séptima dominante o viceversa. Estos acordes pueden ser usados para armonizar muchas melodías, siempre y cuando, en este caso, que se trate de melodías que se encuentren en Do mayor. Do mayor, voy adelantándoles, es una tonalidad que no tiene ningún tipo de alteración. Es decir, que no van a tocar teclas color negro. Los acordes se identifican con números romanos para indicar los grados de la escala sobre los cuales están construidos. Por ejemplo, el acorde de tónica se llama acorde de Do mayor porque su primera nota, es decir, la más grave, es Do y está conformado por Do, Mi y Sol. Ya lo habíamos visto en la unidad 1. El acorde de séptima dominante está conformado por las notas Si, Fa y Sol. Y ahora vamos a ver por qué se llama acorde de séptima dominante, o bien también le llamamos Sol séptima. Vamos a ver entonces el acorde de Do mayor, que para armonizar una canción muchas veces vamos a usar los acordes en la mano izquierda, y el otro era Sol séptima. Muy bien, ¿por qué le llamamos Sol séptima a este? En realidad porque si tratamos de descubrir de qué acorde se trata, tengo que invertir los acordes. ¿Cómo hago esa inversión? El que está en último lugar
lo paso a primer lugar. Y acá me queda una séptima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sol séptima. Completo el acorde sería de esta forma. Entonces, para hacerlo un poco más fácil a esta progresión, el sol lo subo una octava. Sacamos el re y me queda sol séptima. Tengo que practicarlo muchas veces, que suenen los 3 sonidos de cada uno de estos acordes para lograr una buena progresión de acordes. Tenemos este ejercicio donde hay blancas y redondas y vamos a practicar esta progresión de acordes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos con esta pieza musical que se llama Felices Vamos. Y tenemos la siguiente progresión de acordes. En la mano izquierda, clave de Fa. Vamos con el acorde de Do mayor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cambiamos Sol séptima. 1, 2, 3, 4. Abajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Y ahora el acompañamiento va, la melodía, la línea melódica, en la clave de Sol. Y en el primer tiempo siempre va a entrar el acorde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver, y esta pieza musical nos sirve como ejemplo para entender por qué no siempre vamos a poder ejecutar el acorde de Do mayor con todas las notas. Por ejemplo, si yo hago primer compás, segundo compás, y dejara, no suena armonioso. Entonces, si recuerdan recién que habíamos visto de dónde venía este Sol séptima. Este venía en realidad de Sol, Si, Re, Fa. Este es el verdadero acorde Sol séptima. Entonces fíjense que contiene Re. Por eso utilizamos al Si, Fa, Sol, que es como una expresión reducida de este acorde Sol séptima. Vamos a usar esta reducción. Si, Fa, Sol, y lo usamos con Re y queda genial. Cuando usamos este, fíjense que en el acorde Do mayor y en la derecha toco a Mi, el acorde contiene la nota Mi, por eso queda muy bien. Final. Y termina en Do, acorde de reposo. La viejita. También tenemos esta progresión con los acordes de Do mayor y Sol séptima que tenemos que practicar hasta que nos salgan casi sin mirar lo que estamos tocando. Juntamos con la melodía. Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do, Re, 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 Fa, Mi, Re, Do. Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do, Re, 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 Sol, Do. Nos encontramos en la página 18 de este libro y vamos a ver la ligadura. La ligadura es una línea curva que conecta dos o más notas que se escriben en la misma línea o están escritas en el mismo espacio. Normalmente le llamamos ligadura de prolongación. ¿Por qué? Porque prolonga el sonido.
Esto quiere decir que cuando yo veo dos notas que están ligadas, voy a tocar la primera y voy a mantener por el tiempo de la primera nota y de la segunda nota, pero no voy a ejecutarla la segunda vez. Directamente toco y dejo todo el tiempo que me indique la suma de estas figuras. Por ejemplo, si encuentro que dos blancas están ligadas, voy a tocar una sola vez, pero las voy a mantener por 4 tiempos. Sumo las dos blancas. Los silencios. Los silencios indican ausencia de sonido y por cada una de las figuras musicales, que en total tenemos 7 figuras musicales, tenemos 7 silencios. Los que vamos a ver, por lo menos en la unidad 2, va a ser el silencio de negra, el silencio de blanca, que se apoya sobre la tercera línea del pentagrama, y el silencio de redonda, que está colgando de la cuarta línea del pentagrama. Cada uno de los silencios siempre vale lo mismo que su figura musical. En esta pieza musical A remar, encontramos en el compás 1 y compás 2 de la mano izquierda, es decir, con la clave de Fa, encontramos el silencio de blanca. Fíjense que es como un bloquecito que se escribe apoyado en la tercera línea del pentagrama, ya sea en la clave de Sol o en la clave de Fa. En este caso, entonces, vamos a ejecutar con la mano izquierda el acorde de Do mayor durante 2 tiempos. Y en el tiempo 3 y 4 voy a levantar porque no es una redonda. El acorde de Do mayor solamente dura 2 tiempos y levanto. En el segundo compás tengo el acorde de Sol séptima también por 2 tiempos y levanto los otros 2 restantes. En el compás 3 y 4 encuentro con este acorde de Do mayor que las 3 notas están ligadas. Quiere decir que lo voy a tocar al acorde solamente en el compás 3, pero lo voy a dejar por los 8 tiempos que duran esos 2 compases. A remar. La blanca con puntillo. El puntillo es un signo que se coloca a la derecha de una figura musical o de un silencio y se usa para aumentar su duración la mitad de su valor, o sea, del valor de la figura. Si encontramos una blanca con puntillo, la blanca dura 2 tiempos y el puntillo va a valer la mitad del valor de la figura. Por lo tanto, el puntillo va a valer 1 tiempo. Entonces sumamos la blanca 2 tiempos más el puntillo 1 tiempo, la blanca con puntillo va a valer 3 tiempos. Anacruza. Se llama anacruza a la nota o a las notas que vienen antes del primer compás completo de una pieza musical. Este compás anacruza siempre es un compás incompleto, no contiene la cantidad de tiempos que indica la métrica de la pieza musical. En los compases simples, que es lo que vamos a ver por el momento, o sea de 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos, existen tiempos fuertes y tiempos débiles dentro de todos los compases. El primer tiempo es un tiempo fuerte y los otros tiempos dentro del compás son los tiempos débiles. Por ejemplo, si tenemos un compás de 4 cuartos, mi primer tiempo va a ser fuerte, mi segundo tiempo va a ser débil, semifuerte podemos llamarlo al tercer tiempo y débil el cuarto tiempo. La marcación sería de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces,
Digamos que si encontramos una obra o una pieza musical de 4/4 y contiene, como en este caso de Cuando los santos vienen marchando, tiene 3 tiempos solamente en ese primer compás, a ese compás se le llama anacruza. Es un grupo de notas sin acento, quiere decir que no tienen el tiempo 1. Por lo tanto, el término de anacruza o compás anacrúsico hace referencia a este grupito de notas que no tienen acento y que preceden al primer tiempo fuerte de una frase que va a encontrarse en este caso en el siguiente compás. La Marcha de los Santos, o más conocida como Cuando los santos vienen marchando. Tenemos el compás anacruza porque no tiene los 4 tiempos completos. Entonces, tiene solamente 3 tiempos, el tiempo 2, 3 y 4. Y hemos llegado al final de esta unidad número 2. Por supuesto que les recomiendo que tengan el libro impreso para que puedan no solamente tenerlo sobre el atril del piano o del teclado, sino también para que puedan resolver las actividades propuestas como repaso y puedan hacer anotaciones en cada una de las piezas musicales o de la teoría que vayamos viendo. Bien, en el repaso que se encuentra en la unidad 2, página 20, el primer punto nos pide que dibujemos las figuras musicales. Entonces, bueno, acá vamos a aprovechar y vamos a dibujar una negra, una blanca, una redonda y una blanca con puntillo. En el segundo punto nos pide que nombremos a qué se refiere cuando llamamos a un grupo de 5 líneas y 4 espacios. Acuérdense que había una palabra que era grama, líneas y penta 5. Punto número 3. Los 2 números escritos al principio de una composición o de una pieza musical indican, y ahí estamos hablando de la métrica del compás. Compases simples vimos por el momento 2/4, 3/4 y 4/4. Bien, entonces nos indican la métrica del compás. Punto número 4. Línea curva que conecta en la misma línea, o sea, 2 notas que están en la misma línea o 2 notas que están en el mismo espacio, o sea que es la misma nota, ¿sí? Que están unidas con una línea curva. Eso es una ligadura de... Punto número 5. La ausencia medida de sonido en música es indicada por algo, por unos símbolos que valen lo mismo que la figura musical. Punto número 6. La o las notas que vienen antes de un primer compás completo de una pieza, acuérdense de la palabra Ana cruza la calle. Número 7. Nombre estas notas en clave de sol. Y bueno, y también podemos aprovechar para tocarlas en el piano. Acuérdense que la segunda línea, donde empieza a dibujarse la clave de sol, le da el nombre a la nota. Así que a partir de allí comenzamos a colocarle el nombre a todas estas notitas musicales que se encuentran en clave de sol. El mismo trabajito tienen que hacer con las notas en clave de fa y aprovechamos también para tocarlas.
en un pentagrama con la clave de Fa. La clave de Fa le da el nombre a la nota que se ubica en la cuarta línea. Le colocamos también los nombres. Después tenemos aquí en el último punto una progresión de acordes que vamos a tocar con la mano izquierda. Ya lo practicamos en el transcurso de la unidad 2, cuando comenzamos a ver la progresión de acordes. Y entonces acá en un compás de 3 tiempos vamos a hacer el acorde de Do mayor 3 veces. Acá no hay ninguna indicación, quiere decir que sigue el mismo acorde con una blanca con puntillo. Cambiamos haciendo la progresión de Do mayor a Sol séptima por 2 tiempos, vuelvo a repetir Sol séptima y termina con una blanca con puntillo con el acorde de Do mayor. Soy Alejandra Welkers y nos vemos en la unidad número 3 de este curso de piano para principiantes adultos.